Y si la solución para reactivar la economía de un país no fuera más ayuda del Estado, sino, bueno, menos Estado. Hoy vamos a desmenuzar una nueva y, la verdad, bastante audaz propuesta de ley que busca precisamente eso. Se llama Proyecto para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico. A ver, vamos a ver de qué se trata. Para entender por qué se propone algo así, empecemos con una cifra que, la verdad, duele. 22,2%. Ojo, eso no es solo una estadística fría. Es el hijo del vecino, el sobrino, que terminó de estudiar y simplemente no encuentra dónde empezar. Es más de 1 de cada 5 jóvenes con un título en la mano y sin un camino claro por delante. Ahora, otro número que impacta. 834,000. Ese es el número de familias que hoy buscan un hogar y no lo encuentran. Es, para que nos hagamos una idea, una ciudad entera de gente sin casa propia. Una cifra que además se ha cuadruplicado en la última década. Y todo esto tiene un telón de fondo. 10 años. Una década completa en la que el país ha crecido a paso de tortuga. Con el desempleo juvenil por las nubes, una crisis de vivienda y la economía estancada, el argumento de este proyecto es que, sencillamente, no se puede esperar más. Muy bien, entremos de lleno en el diagnóstico. El proyecto parte de una pregunta que parece simple pero es clave. ¿Por qué el país lleva 10 años prácticamente frenado? Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Desde 2014 la economía apenas ha crecido un 2% al año. Para ser directos, eso es estar en punto muerto. Y esto no es un gráfico abstracto, ¿eh? Esto se traduce en el negocio familiar que no pudo crecer, en el ascenso que nunca llegó, en las oportunidades que se quedaron en el camino. Y aquí, en esta frase, está el corazón del diagnóstico que hace el proyecto. La idea es que Chile perdió el rumbo cuando el Estado creció tanto, con tantas regulaciones y burocracia, que se convirtió en una especie de mochila de plomo para cualquiera que quisiera invertir, emprender o crear empleos. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Bueno, el proyecto propone atacar varios frentes, y el primero va directo al bolsillo, los impuestos y la inversión. Este gráfico nos muestra uno de los puntos centrales del debate. La tasa de impuestos a las empresas en Chile es del 27%, mientras que el promedio de los países desarrollados, los de la OCDE, es del 24%. El argumento aquí es simple. Esa diferencia hace que invertir en Chile sea más caro y por lo tanto menos atractivo. Así que la propuesta es bastante directa. Primero, bajar ese impuesto del 27% al 23% de forma gradual. Y segundo, algo muy importante, volver a un sistema que se llama sistema integrado. Pero, ¿qué significa eso en simple? Aquí está la clave del asunto. El sistema integrado, en buen chileno, significa que no se paga impuestos 2 veces por la misma plata. O sea, si la empresa ya pagó su parte, el dueño no tiene que volver a pagar impuestos por esa misma ganancia cuando la retira. Se termina lo que muchos llaman la doble tributación. Y esta analogía lo explica perfecto. Para el dueño de un taller mecánico o de la panadería del barrio, es como si hoy, de cada 10 panes que hornea, el Estado se llevara casi 3, sin haber puesto ni la harina ni el horno. La idea de esta ley es dejarle más pan en la mesa para que pueda, no sé, contratar un ayudante o comprar una máquina nueva. Sigamos con otro punto fundamental, la vivienda. Con ese déficit de más de 800,000 casas que mencionamos, el proyecto propone un par de medidas de shock para reactivar la construcción y, sobre todo, facilitar el acceso a la propiedad. Aquí hay 2 propuestas muy concretas. La primera, por 1 año, las viviendas nuevas no pagarían IVA. Y la segunda, que es un alivio directo para nuestros abuelos. Si tienes más de 65 años, dejas de pagar contribuciones por tu casa. Así de simple, se acabó. A ver, pensemos en el impacto real de esto. Para una pareja joven que se la juega por su primer departamento, eliminar el IVA es, literalmente, regalarles los muebles y la cocina de su nueva casa. Y para la gente mayor, significa que después de trabajar toda una vida, no tienen que seguir pagándole una especie de arriendo al Estado por su propia casa. Pasemos ahora a la parte que busca reformar al propio Estado. El foco está puesto en 2 cosas, la burocracia excesiva, la famosa permisología, y la disciplina de los funcionarios públicos. Seguro han escuchado este término, ¿no? Permisología. Se refiere a esa maraña casi infinita de permisos, trámites y papeles que, según la visión de este proyecto, frena la inversión y termina por ahogar las iniciativas de la gente común y corriente. Y aquí va un ejemplo práctico. Imaginen que quieren ampliar la casa para poner un pequeño almacén. Si encuentran algo que parece antiguo, hoy el Consejo de Monumentos puede paralizar todo, indefinidamente. La propuesta es simple. El Consejo tiene 20 días para decir algo. Si no responden, la obra sigue. Se busca dar certezas. Y en cuanto a la probidad, el mensaje es directo. Aquí se acaba el compadreo. El funcionario público que use una licencia médica falsa para no ir a trabajar se va para la casa, de inmediato, sin sumarios que duren una eternidad. La idea es que la honestidad en el servicio público sea un deber, no una sugerencia. Bien, ya vimos el diagnóstico y las principales soluciones que se proponen. Pero, en la práctica, ¿qué se espera lograr con todo esto? ¿Cuáles son las metas concretas que se ponen sobre la mesa? Bueno, los objetivos son ambiciosos y, sobre todo, medibles. Se habla de crear 180,000 empleos rápido, de duplicar el crecimiento económico a un 4% anual, de bajar el desempleo y de ordenar las cuentas fiscales. Básicamente, el proyecto pone sus promesas con números, y con esos números se medirá si funciona o no. Esta frase final creo que resume toda la filosofía que hay detrás de esta propuesta. La idea central no es pedirle más al Estado, sino pedirle que se aparte un poco, que simplifique las reglas y que, en definitiva, nos deje de estorbar. Devolverle el poder a quien trabaja y a quien emprende. Y así, con un diagnóstico crudo y con propuestas que buscan un cambio de timón, la pregunta queda abierta. ¿Es este el camino que necesita el país para volver a crecer? ¿O es una apuesta demasiado arriesgada? El debate, sin duda, recién comienza. Muchas gracias por acompañarnos a explorar estas ideas.